Bien, comenzamos entonces la grabación. Bien, solo a modo de asegurarnos que estamos todos viendo lo mismo, me gustaría saber si quienes se están uniendo por primera vez a esta clase, a este ciclo de aprendizaje en conjunto, que me pueda indicar si están viendo mi pantalla. Si alguno tiene un inconveniente, por favor, activa su micrófono y me lo avisa para poder sugerirle los pasos para que pueda ver el escritorio mío que estoy compartiendo. Gracias por responder, Araceli. Vivi, ¿estás viendo mi escritorio? Sí, sí lo Fantástico, veo. fantástico, gracias. Bienvenida, María Paz. Bien, entonces estamos en nuestro ciclo de aprendizaje en conjunto, juntos aprendemos. Recordarles de que en nuestra aula virtual tenemos ya publicada la capacitación del día de ayer, donde estuvimos trabajando con documentos de Google y cómo se integra también con un documento de Word, cómo podemos hacer la conversión para que el estudiante pueda responder directamente. Dimos algunas sugerencias o tips y en paralelo siempre vamos revisando la visión del docente y cómo el estudiante también estaría recibiendo la información o interactuando con la misma. La primera capacitación que realizamos fue el lunes 30, donde hablamos exclusivamente de Classroom. Entonces, quienes tengan más bien alguna duda, los invito a poder ingresar al aula junto a Aprendemos y poder revisar el material que también fue grabado, al igual que la clase de ayer y como lo estamos haciendo el día de hoy. La temática propuesta para el día de hoy, en base a lo que estuvimos conversando ayer y en un conteo rápido, es el que podamos trabajar exclusivamente con formularios de autoevaluación o conocido como tarea de cuestionario. En la pantalla que yo le estoy compartiendo, estoy ingresado como docente, en este caso como aula ISM, y en paralelo vamos a ir viendo como estudiante. ¿Ya? Aquí yo estoy iniciado como estudiante, entonces vamos a ir viendo en paralelo cómo se van viendo las pantallas del profesor y del estudiante. Bien, entonces nos vamos a lo que nos convoca el día de hoy, que tiene que ver con el hacer formularios de autoevaluación. Si tienen alguna duda, la invitación, como de costumbre, es a activar su micrófono, interrumpirme nomás, no hay ningún problema en eso. Hacen la pregunta e intentaremos responderla con la ayuda de todos, que esto va nutriendo mucho el espacio, como nos ocurrió el día de ayer, donde varias profesoras aportaron también a la clase. Bien, vamos a trabajo en clases. Recordemos que cada vez que creamos una tarea, o en este caso, una tarea de cuestionario, vamos a colocar, por ejemplo, tarea. El primer paso es seleccionar la asignatura. Hemos añadido como ejemplo la asignatura de inglés. En este caso, como estamos con aprendizaje específico para docente, mi asignatura son recursos digitales y videotutoriales. Ahí en recursos digitales yo voy dejando un repositorio con plantillas para documentos, para PowerPoint, para presentaciones de Google, que es la versión homóloga. También hay una plantilla ya por defecto para el cuestionario de autoevaluación. Entonces hemos agregado una asignatura como ejemplo de inglés, ¿ya? Entonces es importante seleccionar esto. ¿Por qué? Porque el estudiante cuando revisa su clase, esta es la visión del estudiante, el estudiante se va a trabajo en clase y lo tiene ordenado por asignaturas. Entonces aquí tenemos el caso de inglés, recursos digitales, podría ser arte, cocina, etcétera. ¿Ya? Entonces es importante siempre el paso, volvemos a la visión del docente, el paso de poder asignar como tema la asignatura de cada uno de ustedes. Para un mayor orden, sobre todo cuando hay una autoevaluación, o sea, perdón, cuando hay una evaluación de por medio, ya sea progresiva, de trabajo, etcétera, o queremos simplemente evaluar el desarrollo y el aprendizaje del estudiante, siempre es importante colocar las iniciales de la asignatura entre paréntesis, en este caso una I de inglés, y colocar el título. En las instrucciones, ser lo más claro
y sintético posible para que el estudiante pueda saber con claridad lo que tiene que hacer. Revisa el material de apoyo y responde el documento, responde el cuestionario. Siempre ahí preocuparse de hacer una observación que sea bien clara para nuestros estudiantes. Bien, eso es a modo de repaso de las clases anteriores. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es crear una tarea de cuestionario. Automáticamente Google crea un borrador en blanco, quiz, cuestionario de formularios de Google, porque yo coloqué la opción tareas de cuestionario, que nosotros lo vamos a llamar en nuestros términos como un trabajo de autoevaluación. Entonces acá yo puedo colocar el título. En este caso vamos a seleccionar, vamos a crear, vamos a ponerlo como recurso digital. Entonces coloco las iniciales de la asignatura, recurso digital, y colocamos veamos cuánto has aprendido. Por ejemplo, responde el cuestionario que aparece adjunto. Ya, esa va a ser la instrucción. Ahí ustedes pueden colocar si quieren cuánto vale cada evaluación, o sea, cuánto vale cada pregunta, invitarlo a que sea responsable y no visitar otros sitios o revisar el material nuevamente para responder el cuestionario, etc. Ahí depende también de la creatividad de cada docente para poder aportar con instrucciones claras al estudiante. Si yo marco la opción de acá, automáticamente se me va a abrir una nueva ventana de formularios donde me aparece el formulario en blanco. Esa es una opción, trabajar desde cero, construyendo todo usando estos colores. Uno puede cambiar aquí, personalizar su tema, ¿ya? Puede elegir un encabezado, cambiar los colores, etc. Otra opción es cancelar este cuestionario que se genera solo y añadirlo desde Google Drive si es que yo ya lo tengo trabajado por separado. En este caso, vamos a buscar, a ver si me aparece. Porque yo estuve trabajando uno previamente para poder ir dando algunas sugerencias. Déjenme ver si quedó guardado, o sea, dónde lo dejé guardado. Denme un segundito, que yo estuve trabajando con uno, entonces quiero ver si aparece acá en recientes, mi unidad. No, no era este. Esto me pasa cuando trabajo con tantas cuentas que finalmente a veces se me desorganiza un poco el material. A ver, voy a ir a mi cuenta de formularios para ver si aquí tendría que aparecer demo para autoevaluación. Aquí está. Ya. Entonces, aquí tenemos un ejemplo para poder ir trabajando un formulario. Ahí está. Esta es la visión entonces para poder trabajarla. Demo para autoevaluación. Y aquí yo puedo colocar también una descripción. Responde según lo aprendido en la unidad. Ya. Aquí yo tengo un modelo con algunos ejemplos que vamos a ir trabajando en conjunto, ¿ya? Lo importante, y por eso es que no lo había hecho previamente, es que al momento de construir nuestro cuestionario de autoevaluación,
es importante irse a la configuración y indicar recopilar la dirección de correo. ¿Ya? Es importante esto, porque con esto, lo primero que le va a preguntar al estudiante o lo primero que le va a pedir al estudiante es que tenga que colocar su correo. Así con eso a nosotros nos queda claro cuál es el estudiante que está respondiendo el cuestionario. ¿Ya? Entonces este es el primer paso. Lo repetimos. En el engrane, que es el icono de configuración, recopilar la dirección de correo. Requiere inicio de sesión, ¿sí? Limitar las respuestas sería bueno también para que el estudiante solo lo responda una vez y no vuelva a revisarlo si es que quiere compartir la pregunta con una suerte de torpeo con otros compañeros. Ya ahí también podemos activar eso para que lo responda solo una vez. La presentación, mostrar barra de progreso, si es que ustedes lo desean, con una cantidad de preguntas que automáticamente va mostrando en la parte inferior cuánto es lo que lleva avanzado. Y orden de preguntas aleatorios. Si ustedes marcan esta opción, cada una de las preguntas puede salir en un orden distinto, lo que es bastante bueno para evitar un copiarse a la hora de desarrollar esta autoevaluación. Pero el peligro que podríamos tener es que si tenemos una secuencia lógica de preguntas, por ejemplo, frente a un texto, a un video o a una imagen, puede que las preguntas, al desordenarse, no asuman esa línea de lógica que nosotros hemos dado. Entonces ahí ustedes decidir si es que es necesario o no hacer el aleatorio de las preguntas. ¿Ya? En este caso vamos a incluir el mostrar la barra de progreso. Cuestionarios, compartir en cuestionarios, justo después de cada entrega al estudiante le llega su resultado, o si nosotros necesitamos revisar una pregunta de desarrollo, tendríamos que necesariamente marcar esta opción, cosa que nosotros podamos revisar su respuesta de desarrollo, lo otro se va a autoevaluar por sí solo y después mandarle la encuesta, ¿ya? ¿Qué es lo que puede ver el encuestado? Las preguntas respondidas de manera incorrecta, las respuestas correctas y la puntuación. Si nosotros queremos evitar de que el estudiante anote cuál es la respuesta correcta y compartirla con otros, confiando o esperando de que no vaya a suceder, yo podría desactivar esta, ¿ya? Ahora, a modo de que el estudiante pueda tener su retroalimentación de forma instantánea, yo las dejo habilitadas. Y va con puntuación para cada una de las preguntas, que puede ser, todas pueden valer 1 punto, una puede valer 5 puntos, ahí según el requerimiento de cada uno de ustedes. Vamos a dejarlo entonces con ese tipo de opciones y le colocamos guardar. ¿Ya? Este formulario recopila automáticamente la dirección de correo electrónico de los usuarios de Colegio Instituto Santa María, por lo tanto, ninguna persona que no tenga su correo como estudiante va a poder responderlo desde afuera. ¿Ya? Bien, acá tenemos entonces un ejemplo. Tengo un extracto del Principito donde hace relación con el diálogo inicial que tiene con el zorro cuando pregunta acerca del de domesticar. Sí, dígame. Perdón, pregunta. No sé si me perdí o no lo explicaste. Tú no trabajaste este documento desde la misma plataforma, sino que tú saliste. Lo hice aparte. Estoy dentro de la misma plataforma, pero es estos avances previos para no partir desde cero. Ya, eso quería saber. Gracias. Y espérate, cuando sales y lo haces afuera, ¿a qué icono te vas a realizarlo? Porque es distinto a los otros documentos de Estando Google. desde tu cuenta. Ahí me queda claro que ahí lo haces, no, donde estabas antes, en trabajo de clases, ahí me queda claro que está Claro, en puede ser una crear. opción crear el formulario. Ya, ya. ¿Y de afuera Desde cómo lo afuera, hiciste? estando en mi cuenta, déjame cancelar esto, estando en mi cuenta como profesor, me voy a los iconos y busco formulario. Ya, ¿Ya? perfecto. Ya, perfecto. No hay problema. Me había Recordarles perdido. que según Gracias. la utilización que ustedes den a las aplicaciones de Google, ustedes pueden tomar, por ejemplo, la aplicación, al igual que un smartphone, la van desplazando para poder irla ubicando en un lugar donde más le acomode, el que le quede más a la mano. Ya aquí yo lo voy subiendo de a poquitito, entonces yo tengo documentos y como estoy trabajando mucho con formulario, lo dejo ahí a la manito. Entonces yo abro la aplicación de Google y ya lo tengo a la vista y no tener que buscarlo
y buscar más aplicaciones para que sea más rápido el acceso. Ya, regresamos entonces a mi demo de autoevaluación. El principito, extracto. Como les comentaba, entonces aquí tengo un ejercicio donde tengo un párrafo copiado. ¿Cómo hice esto? Añadí un título y descripción. Si yo añado un título de descripción, aquí coloco el título, entonces coloco, por ejemplo, lee el siguiente texto. Y acá fue donde yo fui escribiendo donde fui transcribiendo el extracto del principito o el documento que ustedes necesiten. Nuevamente voy a trabajar con un lorem ipsum. Para quienes no conocen este término, son palabras aleatorias del latín que nos permite básicamente el poder hacer esto, el ver cómo se van creando párrafos, líneas, textos o demás. Ya se usa solo como ejemplo para... no, aquí entra mal. Este es el que más me gusta a mí porque es más ordenadito. Entonces, yo voy a colocar, por ejemplo, estos dos párrafos. Aquí tengo la opción de copiar. Esto es solamente para demostración de textos. Botón derecho Mirko, y pegar. Sí, dígame. disculpa, ¿podrías repetir a qué icono te fuiste para crear el párrafo esto? En texto, acá. Donde aparece la T en grande y en chico, este es colocar título y descripción. Vale, gracias. Pues nada, por lo tanto, aquí yo no tengo para que el estudiante responda una pregunta, nada. Simplemente aquí es un enunciado y aquí el texto en cuestión, ¿ya? Entonces, esto equivale a lo que ya tenía acá, que es el extracto del principito. En este caso lo voy a eliminar, ¿ya? Una vez que tengo esto, creo una pregunta. Según el texto anterior, recordando que es el principito, ¿cuál es la imagen que puede resumir el párrafo? Pensando en niños de primer ciclo. A, aparece el principito, B, el principito con la flor, B, el principito con las golondrinas, y la respuesta D, que aquí yo la tengo para editarla, y además es la respuesta correcta, es añadir una imagen. Aquí yo puedo subir la imagen buscando desde mi escritorio, entonces yo las tengo ordenaditas, y es el principito 3. Ahí efectivamente aparece el principito con el zorro. Se carga la imagen y ahí aparece como la respuesta, ¿ya? Clave de respuestas. Esto es importante para quienes deseen que el estudiante vaya teniendo su retroalimentación. Entonces, si yo marco, se activan estas opciones. Comentario de las respuestas correctas, excelente, sigue así, fue el texto que yo escribí. O comentario de la respuesta incorrecta, el principito hablaba con el zorro. Cosa que el estudiante automáticamente le quede la retroalimentación y entienda en qué se equivocó, ¿ya? Esto yo lo puedo editar y ahí me sale marcado. Esto es importante que observen. El que está subrayado es donde va a aparecer la información. Respuestas incorrectas, el principito hablaba con el zorro. Entonces, cualquiera de las otras tres alternativas que responda el estudiante, le va a aparecer esto si es que son incorrectas. Respuesta correcta, el texto que yo le escribí y le colocamos guardar. Importante, aquí yo tengo respuestas correctas e incorrectas, pero de momento no tengo marcada cuál es la respuesta correcta. Entonces yo tengo que, estando en este modo de autoevaluación, le marco cuál es la respuesta correcta y por eso me queda marcada en verde. Yo incluso hasta podría colocar dos opciones, pero en este caso es solo una. Y le coloco listo. Y con eso tengo entonces texto, según el texto anterior, el enunciado de la pregunta y las alternativas. Y en este caso, yo le coloco que es obligatorio que el estudiante responda esta pregunta y además le pongo la opción ordenar las opciones aleatoriamente. Por lo tanto, a cada estudiante le va a salir que a lo mejor esta alternativa va a ser la A y la B va a ser la de las golondrinas, ¿ya? Si quiero, por una cosa lógica, que siempre estén ordenadas, yo tengo que desactivar esta opción. Ahí, si observan, está desactivada y ahora la vuelvo a activar para que quede de forma aleatoria. Aquí nos saltamos esa pregunta y después les voy a explicar por qué. Acá tengo otro ejemplo donde en vez de utilizar un texto, lo que utilicé fue una imagen. Creé una nueva pregunta, añadir la pregunta,
Y aquí fue donde yo agregué la imagen. Agregar la imagen. Y en mi caso puedo incluso arrastrarla desde la carpeta donde la tenga y automáticamente va a hacer la carga. ¿Ya? Yo puedo tomar la imagen y puedo redimensionarla si aún así lo necesito, si es que la imagen es muy pequeña o quiero que el estudiante vea la nitidez. Por ejemplo, en arte, quiero que el estudiante observe el detalle de una obra de Van Gogh. Puedo yo ampliarlo a lo más que me dé el espacio, que es el límite, para que el estudiante vea bien el detalle. Ahí en esos casos en que necesitamos que el estudiante vea el detalle, importante tener una imagen de una buena resolución, mínimo 800 por 600, para poder buscar y ver bien la información. Yerko, te vuelvo a molestar. Todo lo que necesite. ¿Cuál es el icono que marcaste para insertar imagen? Lo que pasa es que veo tan chiquitito aquí que me cuesta ver. Ya, si esa es la cosa. Entonces, agregaste la pregunta y luego, ¿a dónde fuiste para Al ladito añadirle? aparece un cuadro con unas montañas. Ah, ya, perfecto, perfecto. ¿Perfecto? Gracias. Ya, Sí. no hay problema. Ya, entonces... quita. Entonces, aquí tengo el ejercicio, observa la imagen y desarrolla el ejercicio. Entonces aparece una zapatilla, unos animalitos que no logré describir si era un hipopótamo o un tigre, pero da lo mismo en este caso. Y unos silbatos. Entonces, aparece ahí la secuencia para entender cuánto vale 30, por qué vale 20, por qué vale 13 y cuánto es lo que ellos tienen que resolver. Entonces, aquí tengo yo las alternativas. 15, 19, 30 o 100. ¿Ya? Perfecto. Y aquí tengo las claves de respuesta. En este caso, como es un ejercicio matemático, además con una imagen, la respuesta, le voy a mostrar las claves de respuestas. Comentario de la respuesta, si es correcta, muy bien, sigue adelante. El comentario de la respuesta incorrecta lo desarrolla de la siguiente forma. El resultado es 30, ya que un par de zapatillas vale 10, un animal vale 5 y 2 silbatos son igual a 4. Por lo tanto, un par de zapatillas más un animal multiplicado por un silbato, porque aquí es donde está el truco, que es un silbato y no 2, vendría siendo 10 más 5 por 2, igual 30. Entonces el estudiante, yo le estoy explicando aquí los pasos para que vea cuál fue el error. Ah, me equivoqué porque o era un silbato o es porque no tuve atención a mirar que era un signo de multiplicación. Son ejemplos que estuve buscando para distintas asignaturas. Y le marco cuál es la alternativa correcta. Es importante marcar esa opción, ¿ya? Si no, el formulario no va a saber cuál va a ser la respuesta, cuál va a ser la incorrecta, para poder ayudar al estudiante en su retroalimentación. Otro ejemplo. Ve el video y responde. Aquí también lo que hice fue crear un título y descripción. ¿Ya? Aquí tengo el título. Y en la descripción lo que hice fue agregar el video. Yo ya tenía el video buscado, entonces yo coloqué aquí la URL. ¿Ya? O también puedo hacerlo ahí, pero yo siempre sugiero esta cosa, que tengamos la certeza que el video aparezca acá y está bien cargado. Denme un segundo para mostrarles cómo hacer ese proceso. Ingreso a YouTube, en este caso, niña lava computadora. Tengo aquí el video. Y copio la dirección de acá arriba, botón derecho, copiar. Perfecto, ya tengo el video que voy a utilizar. Esto puede ser un micro documental de historia, El Principito en versión cuento, etc. Entonces, repitamos el paso. Aquí voy a agregar el video y acá yo coloco la URL que había pegado. Le digo a YouTube que lo busque, efectivamente es ese, lo marco y lo selecciono. Perfecto. Y ahí está el video y aquí yo coloco el título. Yerko, una preguntita. Cuando tú dijiste que ibas a copiar el video, ¿cuál fue el icono que marcaste? ¿Me escuchas? Sí, ningún problema. Mira, tengo acá, ingreso a YouTube. Sí. No sé, eso lo caché. Entonces vamos a colocar
Niña lava la computadora. Marco el video. ¿Ya? En este caso lo voy a pausar. Y arriba tengo acá la ruta del video. Sí. Botón derecho, copiar. ¿Copiar? Sí. Regreso a mi autoevaluación. Y acá tengo el añadir video, Ah, que es el perfecto. mismo Ya, icono de... ya, perfecto. Entonces yo lo marco. Y aquí es donde yo tengo que pegar la URL, botón derecho, pegar. Le digo que lo busque. Una vez que lo encuentra, lo selecciono. Los videos también puedo yo trabajarlos en tamaño, ¿ya? Cuando los videos son en exceso de resolución, también los puedo ajustar, ¿ya? En este caso lo vamos a dejar más bien a ese tamaño. Entonces aquí yo le coloco la instrucción, que en este caso, voy a borrarlo porque ya lo tenía hecho, ve el video y responde. Entonces el estudiante va a tener que pinchar en el video, lo va a ver, y ¿dónde está el error? En este caso, la opción que yo puse fue desplegable, que es distinta a esta en que tienen que marcar la alternativa. Aquí de una lista tienen que seleccionarla. ¿Cuáles fueron las opciones? La madre deja sola a la hija, la niña no utiliza un lavaloza de secado rápido, la niña no debería subirse a una silla, la madre no debió pedir ayuda a su hija para hacer aseo. ¿Ya? Ahí yo puedo agregar todas las alternativas que quiera o incluso puedo hasta moverlas entre sí con ayuda de esos dibujitos de puntitos, de esos 6 puntitos que aparecen. Coloco la clave de respuestas, le digo que la pregunta es obligatoria y además tengo la opción de decirle que sean aleatorias las preguntas. ¿Ya? ¿Dudas hasta lo que llevamos trabajado? Bien, lo que voy a hacer ahora es enviar el formulario. Recopilar automáticamente la dirección de correo del Colegio de Santa María, correcto, enviar por correo. Esto es en caso que yo quiera mandarle a alguna persona la evaluación. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer una autoevaluación y quieren que el apoyo de alguien, ningún problema en que aquí me puedan enviar la evaluación para yo revisar y decir, ¿sabes qué? Mira, aquí yo siento que falta esto o aquí no me arrojó la respuesta correcta, hay ningún problema. Y aquí tenemos el enlace para poder responder la pregunta, ¿ya? Incluso podemos decirle que acorte la ruta colocando esta versión más corta, eso es opcional, ¿ya? Entonces, en este caso, voy a copiar la ruta, ¿ya? Cerramos esto. Este es el envío para el llenado. Entonces, si yo vuelvo a mi clase, trabajo de clase, voy a crear la tarea de cuestionario. Nuevamente va a crear por defecto esta opción en blanco del formulario para partir desde cero. En este caso la voy a cancelar y voy a añadir el enlace. Y el enlace, botón derecho, pegar. Y ahí va a dar la ruta automática. La está buscando y automáticamente indica que tengo que iniciar la sesión para poder responderlo, ¿ya? Y ahí aparece el formulario. Esa es una opción. Veamos si desde ahora me muestra el formulario demo para autoevaluación. Aquí tengo la opción, como ya la tengo asociada en mi Google Drive, de poder añadirla. Demo para autoevaluación. En este caso siempre es mejor utilizar esta, buscándola desde su Google Drive, en caso de que la trabajen previamente. Por ejemplo, un día ustedes dicen, ya, hoy día me voy a dedicar a hacer puros cuestionarios de autoevaluación. Nuevamente, ingresan a sus aplicaciones de Google, buscan formularios, llenan todos los formularios que quieren, recordándoles que esto tiene un auto guardado, por ejemplo, evaluación, carita feliz. Y ahí dice guardando. Y automáticamente ya queda guardado. Entonces, no tienen que preocuparse de, chuta, ¿dónde está el botón para guardar o para que no se pierda la información? Cuando ustedes dejan de teclear o trabajar con un formulario, con un documento de Google o con una presentación, lo que hace Google es comenzar a grabar. ¿Ya? Eso lo hace de forma automática cada vez que yo dejo de trabajar en lo que estoy operando, por así decirlo. ¿Ya? Ese tiene un auto guardado bastante inteligente
se corta el internet, se nos apaga la luz, se le va la batería del equipo, va a guardar prácticamente todo menos a lo mejor el último texto o lo último que hayan copiado. Ya. Cerramos entonces nuestro formulario. Demo para autoevaluación. Título, habíamos dicho que esto iba a ser en inglés, como ejemplo. Veamos cuánto hemos aprendido. Responde el cuestionario. Éxito, puedes. Y me sugiere colocar el tilde. ¿Ya? Y aquí yo selecciono, al igual que una tarea normal, si quiero que vaya para este curso o para más de un curso en el cual yo esté asociado. Por ejemplo, si yo le hago clase a ambos kinder, aparecería acá por defecto uno y yo marco el otro y le llega a ambos cursos inmediatamente la tarea y con eso no tengo que repetir todos los pasos. Si necesito, y esto a modo de repaso con lo que conversamos el día de ayer, una evaluación diferenciada o con adecuaciones curriculares, yo desactivo todos los estudiantes y le digo que esta tarea solo vaya para el estudiante que necesito que la reciba. Lo que significa que en la clase del resto del curso no va a haber esta tarea o este cuestionario y solamente lo va a ver el alumno, en este caso marcado como alumno demo, ¿ya? Los otros estudiantes no van a saber que este estudiante está respondiendo eso, ¿ya? Eso es importante para que tengan la tranquilidad de esa opción. Entonces, en este caso, vamos a colocar todos los alumnos del curso. Y le colocamos crear la tarea. O antes de crearla, yo quiero de que el estudiante vea su tarea programándola para el día viernes 3 a partir de las 8 de la mañana, asumiendo que en estos días el estudiante vio el material, ¿ya? 8:30 y le coloco programar. Si yo le coloco programar, al estudiante no le va a aparecer hasta que sea el 3 de abril a las 8:30. ¡Tin! Aquí tienes tu cuestionario para responder, ¿ya? Eso, para quienes van adelantando su trabajo, pueden ir programando. En este caso vamos a crear la tarea de forma instantánea. Reitero, si tienen alguna duda, activen su micrófono y pregunten sin ningún problema. Entonces, en el tablón que Aula Virtual ha publicado una nueva tarea. Veamos cuánto hemos aprendido. Esta es la visión del profesor. Veamos qué ocurre con la visión del estudiante. Aquí cometí un error que puede ocurrir, pero que yo también, además, puedo editar. Déjenme ir para atrás. Aquí en los botones coloco editar y lo que faltó fue incluir la asignatura que yo ya tenía escrita acá, entre paréntesis, inglés. Le colocamos guardar. Lo bueno es que una vez que ya tiene uno trabajado y dice, oh, me faltó algo, siempre con los 3 puntitos, desde la visión general, puede editar el trabajo o la tarea que estén realizando. Ya, volvamos a la visión del estudiante. Entonces, el estudiante entra a su clase, ahí se está actualizando la información. Vamos a esperar a que termine el flujo de trabajo. Mirko, tengo una duda. ¿Sí? Sí, ¿cómo pusiste el logo del colegio en el formulario? Esa es una plantilla que yo ya tengo creada y que ustedes pueden echarle mano las veces que necesitan. Ah, ya, súper. Ahí les voy a mostrar dónde está alojada esa, ¿ya? Gracias. Se ha actualizado entonces el flujo de trabajo. Me voy a trabajo en clase y el estudiante, como yo les comentaba, ve por asignaturas. Inglés, la asignatura recursos digitales, la asignatura video tutorial y nosotros hemos puesto la evaluación aquí. Estamos en la visión del estudiante. Entonces, el estudiante responde el cuestionario éxito, tú puedes, y ahí tiene el estudiante su formulario. Entonces, el estudiante abre su formulario, responde según lo aprendido en la unidad. Ese fue el texto que yo puse y ahí está el título del formulario. Tu dirección de correo electrónico alumnodemo@sm se registrará cuando envíes este formulario. No estoy a esta dirección y aquí el estudiante puede cambiar. Por ejemplo, le pasaba, y perdón, Joseph, que coloqué tu ejemplo, que cuando Joseph se conectaba, estaba asociada a la cuenta de su hijo que ya estaba trabajando con su Classroom. Entonces aquí habría que cambiar la cuenta, ¿ya? Entonces aquí me va a preguntar
cuál de todo este kilo de correos es con el cual yo quiero responder la pregunta. En este caso, me mantengo como alumno demo. Y esta es la visión que tiene el estudiante. El principito, esto era un título, y o sea, la descripción, con el título, el texto. Según lo anterior, en este caso, me aparecen las alternativas, y yo le coloco, y ahí me dice que vale un punto. Entonces yo digo que la respuesta, según el texto, voy a colocarla incorrecta. B. ¿Ya? ¿De qué color es el computador que lava la niña? Ah, este fue el paso que se me olvidó contarles después para reordenar la pregunta. Aquí tenemos la pregunta, este ejercicio le voy a poner que es 15. Ve el video y responde, ahí el niño pincha en el video, carga el comercial. Wer will fleißige Handwerker sehen? La la la, la la la. Oh wie fein, die Wäsche wird bald fertig sein. Y ahí está el video. Entonces, ¿dónde está el error? Y aquí el estudiante tiene que elegir. La madre deja sola a su hija, la niña no utiliza lavaloshas de secado rápido, la niña no debería subirse a una silla, la madre no debió pedir ayuda a su hija para hacer el aseo. Entonces vamos a colocar que la niña no utiliza un lavalosa de secado rápido. ¿Ya? Y le coloco enviar. Se ha enviado la respuesta, la tarea se ha marcado como completada. Y yo le coloco abrir la tarea. Y el estudiante aquí le aparece de que ya lo respondió. ¿Ya? Entonces, a uno como docente, el trabajo en clase, pinchamos y dice que un estudiante ya presentó su tarea. Automáticamente, cuando el estudiante responde, le aparece que ya la respondió y que fue asignada a los 38 profesores, en este caso que son como alumnos, que están asociados. Entonces podemos ver la tarea. Y aquí dice que fue entregada por el alumno. Pinchamos en el formulario. En caso que queramos revisar, en caso que nosotros queramos responderla, ¿ya? O revisarlo. Entonces, aquí es importante, a ver, vuelvo acá como profesor, que en el formulario siempre hay que preocuparse de algunos detalles al momento de generar el formulario. Vamos a ir al formulario. En la visión, esta es la visión de editar, donde aparece el lapicito, ¿ya? Entonces, preocuparme, como yo les decía, recopilar la información, editar después de enviar, en estos casos, si queremos o no, en la presentación, mostrar barra de progreso, orden aleatorio, le dijimos que no, y en cuestionario, yo le había puesto la opción más tarde que iba a recibir el estudiante la respuesta. Si yo le coloco justo después de cada entrega, lo que va a ocurrir es que el estudiante cuando responda sí le va a decir si es que la pregunta está buena o no. Vamos a colocar guardar. ¿Sí? Yerko pregunta, Dígame. cuando tú pones la opción más tarde, ¿cómo se hace eso? Vamos a ver. O sea, ya mostramos cómo la opción de cuestionario estaba habilitado en más tarde. Vamos a ver cómo el profesor tiene que revisar esta evaluación. ¿Esa es la consulta? Sí. Ya, perfecto. Trabajo en clases. Ay, sí, eso yo lo había ensayado antes. Déjenme un segundito para ver dónde está ver el historial. Aquí aparece en el historial la información del estudiante cuando lo respondió sin calificación. ¿Dónde se me fue? Denme un segundito. Ah, ya, me acordé. Al pinchar acá en el historial,
No, que no me equivoqué en el botón. Así como, por ejemplo, liberar las respuestas a los 2 días, ponte tú. Ya, correcto. Entonces, en ese caso, tienen que irse aquí a donde dice formulario. ¿Ok? Ya. Y en el demo para autoevaluación que tengo acá, ¿Estás desde la visión del profesor ahí? correcto. Vamos de nuevo. Ya. Ay, me fui muy atrás. Ya. Visión del profesor. Yo en la tarea, en este caso del estudiante, y le coloco la opción de editar el formulario. No. Entonces, habíamos dicho, nos vamos a formulario. Y aquí es donde yo ya tenía cargado el formulario, que aparece con esos iconos, ya, demo de autoevaluación, y al pincharlo desde el formulario dice, ya ha respondido, ver la puntuación. Y aquí en la puntuación aparecen los puntos totales. Aquí indica que este es el alumno, ya, a medida que se vayan sumando aquí va a aparecer unas flechitas para ir viendo las respuestas de cada uno. Entonces aquí yo puedo ver de que el estudiante, la 1 la respondió mal, la 2 también la respondió mal, la 3 también la respondió mal. Esa fue la respuesta que puso el estudiante. Y la respuesta era 30. Y en el video eligió mal la opción porque eligió esa, ¿ya? Y la correcta es, la niña no debió subirse a la silla. Entonces aquí yo manualmente tendría que contar 0 puntos, 0 puntos, etcétera. Hacerlo de forma manual. Ahora, si yo pincho nuevamente el formulario, también está la opción de poder acá es exportar los resultados. Hacer una copia. No, parece que el formulario lo tira separado. Déjenme revisar si lo tira separado. Estos primeros pasos al principio cuesta un poco organizarlos, pero después ya son más intuitivos. Debería aparecer la opción de los resultados, que es como una exportación de Excel. Salvo que lo tire directamente a hojas de cálculos. Déjenme revisar si es que lo deja cargado aquí. No, de momento no lo tira. Uy, es un buen punto para poder ver. Puntuaciones final pendientes. Y que esto con un formulario normal automáticamente genera un Excel con la respuesta. Entonces, a donde cambia el formato para hacer de autoevaluación, ahí es donde me ocurre este paso de que no me permite verlo de buena primera. Sí, pues eso es lo que yo me acordaba, que cuando Sebastián hizo la capacitación se le generaba un Excel de inmediato. Él iba allá al lado izquierdo, arriba, donde dice apretar puntos. ¿Ya? Ahí apretaba las lineecitas que yo no sé cómo se llaman. Arriba, al lado izquierdo, y ahí se desplegaba un listado de cosas que me parece que debería estar acá abajo. Es que eso te lleva a las otras asignaturas nomás. A ver, salvo que donde aquí me está asumiendo como estudiante. Dame un segundo que puede que sea eso.
Lista previa. Dirigir a los usuarios, presentación, cuestionario. Si tiene que existir esa opción de poder exportar a Excel. Más preferencias, republicar la elección, marcar las preguntas como obligatorias. De correo. Uy, nunca me había pasado esto. Les pido la... Ahí está, ahí apareció. Ya. No. Lo esencial, tenía que verlo acá arriba. Ya, a ver. Aquí están las preguntas, ¿ya? De la matriz con la que yo estaba trabajando y aquí están las respuestas. ¿Ya? Ahí sí. Preguntas y respuestas. Aquí es donde tengo la opción crear una hoja de cálculo. Entonces, si creo una hoja de cálculo, demo para autoevaluación, ya, crear. Automáticamente ahí abre la hoja de cálculo, entonces me dice que el día de hoy, a las 9:14, el alumno demo respondió. Vamos a saltar el tutorial. La puntuación, 0 de 4. Según lo anterior, eso es lo que respondió el estudiante. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, ¿ya? Aquí aparece como para ir viendo una por una cuando es el caso de todo el curso, ¿ya? Ahí es donde se genera las respuestas. Aquí tenemos la estadística de cuántos estudiantes respondieron frente, o sea, cuál es la puntuación. Pero no sé cómo llegaste a esta pantalla. ¿Dónde te fuiste? Me perdí ahí. Vamos de nuevo. Sí, porfa. Me voy acá arriba a formularios. Ya. Un formulario pincho, el que ya tenía, o sea, el que compartí con los alumnos. Ujú. Ven la puntuación. Ya, espérame que esto me está pasando porque como estoy con multicuenta, me sigue insistiendo aquí en que estoy como alumno, entonces... Es ahí donde me está haciendo el... Claro. Pero esta es la sesión de Google Chrome, entonces por eso me está dando este colapso que... Es que en la primera parte, en la primera página dice crear hoja de cálculo. Sí, Y es ahí que estoy intentando el llegar allá. Entonces, a ver, déjenme volver a formularios. Estoy iniciado como aula virtual. No, insiste en mostrarme la versión del estudiante. Ya. Y es como estudiante. Sí, déjenme cerrar esta opción. Pero es desde nuestra página. Sí, como docente. Sí. Déjame ver si forzándolo acá. No, insiste el Google. Puede ser por donde estoy trabajando con el Meet que no me permite cambiar aquí la opción del profesor. Ay, qué locura. Ya, ahí sí. Ya entendí cómo. Ya, entonces. Estoy como profesor, ¿ya? Para que todo nos quede claro. Estoy como profesor, en este caso, aula ISM. Pincho en la tarea. Pincho en el formulario. Y le coloco aquí abajo el pincel que dice editar este formulario. Al editar este formulario, ahí se activan las respuestas. Ahí te aparece. ¿Ya? Ya, entonces, aquí tenemos, en este caso, es solo un estudiante, ¿ya? Entonces ahí me pone
los porcentajes de las preguntas, qué es lo que respondió. Esto es como a nivel global. Cuando otro estudiante responda, aquí aparece alumno demo 1 de 1. Y aquí se van a ir sumando para poder ir viendo cada uno de los estudiantes. Basta con que yo pinche aquí y veo cuáles son las respuestas que él puso. Ya, perfecto. Sobre todo cuando necesito evaluar con posteriormente o con preguntas de desarrollo. ¿Ya? ¿Podemos recapitular esta parte de Yerko? Ningún problema. Estamos en nuestra asignatura, o sea, en nuestra clase, con la cuenta iniciada como profesor. Me voy al trabajo de clases y aquí donde tengo el formulario que le pedí a los estudiantes que respondieran, lo marco. No, perdón. Ahí. Al pinchar en la tarea, ¿se entendió? Sí, sí. Gracias. Aquí me parece que uno respondió y hay 38 asignadas que están pendientes. Ya, entonces yo pongo demo para autoevaluación, lo marco aquí. Al marcarlo acá, me va a dar la opción de editar, aquí abajo que dice editar este formulario. Al editarlo, aquí me cargan las respuestas de los estudiantes. Esto es para la opción de indicarle a los estudiantes que después de un tiempo van a recibir la evaluación, como preguntaba Sujan, de que llegue, por ejemplo, en 2 días más, en 3 días más, mandarle la respuesta. Y aquí, por preguntas. Mala noche, mala noche. Voy a individual y aquí es donde tengo a los estudiantes, que en este caso solo. ¿Ya? ¿Ahí quedamos claros todos? Dice guajajaja y no contesta. Sí, pero todavía no me queda claro en qué parte es que se tiene que poner la fecha de que el alumno va a recibir la respuesta. Ya. Ah, no, eso no se indica. O sea, uno lo puede colocar acá al crear la tarea. Trabajo, crear tarea de cuestionario. Entonces le colocamos la asignatura. Inglés. Desarrolla la autoevaluación. Le colocamos, responde el cuestionario. En 2 días más te compartiré tus resultados. ¿Ya? Ya, la instrucción, prácticamente, ya. O sea, que el estudiante no espere a que va a tener el resultado al tiro, inmediatamente. Eso es para quienes necesiten ver el proceso del estudiante y hacerle la corrección manualmente, ¿ya? Entonces ahí uno anota, exporta el Excel como lo hemos visto acá, ahí el Excel para ver la panorámica de todo el curso, o verla estudiante por estudiante, pasando aquí a cada uno de los estudiantes, ¿ya? Ya, gracias. Ya, ningún problema. Bien, vamos a volver a las preguntas. Esta la vamos a omitir porque será un demo. Ya. Acá decía, ¿de qué color es el computador que lava la niña? Pero tengo la pregunta acá y el video lo tengo aquí. Entonces, lo que yo puedo hacer con esta pregunta es tomarla desde los 6 puntitos que aparecen acá arriba y la desplazo hacia abajo. Ahí. No puede ir esta pregunta antes del video. Entonces, yo puedo tomar el video y lo puedo subir. Ahí. Entonces, tengo el video, ve el video y responde de qué color es el computador de la niña. Acá yo también, como es una respuesta corta, acá yo tengo las opciones de los tipos de preguntas. Respuesta corta, párrafo, varias opciones. Casillas, que ellos pueden marcar ta, hacia los lados. Desplegable, como el ejemplo de esta, donde está el error. O una escala lineal. Cuadrícula de varias opciones o cuadrícula de casillas. Entonces ahí cada uno, según el tipo de pregunta que necesita, es la que elige. Entonces, en este caso, la respuesta corta, yo además le puse clave de respuestas. ¿De qué color es el computador que lava la niña? Si el estudiante escribe plomo, la va a tener correcta. Si el estudiante responde gris, la va a tener correcta.
añadir otra respuesta correcta y marcar el resto de las respuestas como incorrectas. Entonces, si el estudiante escribe verde, café, no lo tengo claro, le va a salir por defecto que está incorrecta su respuesta. El problema que tiene esto es que el contenido que nosotros queremos que escriba el estudiante tiene que ser exacto a las alternativas que yo le estoy dando. Porque el estudiante puede colocar, como suele ocurrir con los estudiantes, el computador que la niña lava es de color morado. Entonces, habría que pensar muy bien que la respuesta correcta sea escribir solo el color y no todos estos enunciados, sino tendríamos que buscar y escribir todas esas opciones, ¿ya? Entonces ahí, ojo con ese tipo de preguntas cuando nosotros queremos que sean o cortas o de párrafo. Obviamente la de párrafo necesariamente requiere el que sea revisada posteriormente. Si es que queremos ver la redacción, la puntuación, si es que el estudiante tuvo cierta aproximación y ahí le decimos que esa puede valer, no sé, pues 3 puntos. Yerko, Respondió precisamente lo que queríamos, 2 puntos si es que se acercó y 1 punto porque por lo menos hizo la tarea. No sé, estoy dando un ejemplo. Dígame. Yerko, pero tal vez si queremos algo tan específico como ese tipo de respuesta con una palabra, habría que dar la indicación en la misma pregunta. Correcto, correcto. ¿De qué color es el computador que lava a la niña? Sí. Escribe solo el color. Exacto. Escribe solo el color, ¿ya? Y le decimos que también la pregunta es obligatoria. Es que igual puede generar confusión en los niños más chicos, yo creo, porque si te escribe grisáceo, se va a marcar mala. Te lo va a pisar y te lo va a... Claro, podría ser. O puede escribir el computador es plomo y las teclas son negras. También puede ser válido. Entonces ahí, a lo mejor esto puede ser como un 2 más 2. Dale. Claro, más respuesta cerrada. Ahí. Yo ya empecé a Respuesta, clave de respuesta. Entonces ahí sería 2. Pero también podría ser el resultado es 2. No sé, o es 4. Entonces ahí a lo mejor pensar... pero yo creo que, por ejemplo, para temas de matemática puede ayudar mucho esto. También pensando, por ejemplo, en lenguaje, podría ser, a ver, listo, vamos a cambiar la pregunta y la vamos a colocar, escribe correctamente la... escribe con tilde la palabra canción, ¿ya? Me va a decir que me marca en rojo porque tengo que colocarle ahí el tilde. Entonces, la respuesta correcta sería canción, ¿ya? Y solo una. En ese caso podría ser escribe con V o con B, etcétera. Ahí podría ser esa... pensando en cómo podría ser una respuesta específica. A ver, también otra, por ejemplo, pensando en ciencias naturales, la fórmula del agua bendita es... Entonces, la respuesta tendría que ser H2O. Listo. Entonces ahí sabemos que el estudiante sí o sí tiene que escribir una respuesta única, que no lleva al error de otro tipo de respuesta en el caso de que necesiten utilizar respuestas cortas. ¿Cómo estamos con el tiempo? Estamos pasados en el tiempo. ¿Puedo hacer la última pregunta? Por supuesto, lo que necesiten. Me perdí un poco más atrás. Cuando pusimos las instrucciones que 2 días después se liberaban las respuestas o le iba a llegar su respuesta, 2 días después, ¿cómo se le mandan las respuestas? ¿A cada uno se le manda? ¿Cómo se manda la versión correcta? Perfecto. En ese caso, después de ahí usted cada uno se ayudará con un papel y lápiz o utilizando el Excel que hayamos visto previamente para ir revisando y analizando cada una de las respuestas. Lo que aquí corresponde entonces es marcar en el estudiante y decirle al alumno
cuánto es el puntaje que obtuvo. Entonces, automáticamente me decía que eran 4, porque reconoció que eran 4 puntos los que yo le había dado al formulario, entonces yo aquí manualmente le pongo 2. Porque aquí lo único que estaríamos mandando sería el resultado final, pero él no tiene cómo ver la respuesta correcta. Claro, salvo que en este caso nosotros exportáramos en las respuestas. Yo creo, Yerko, interpretar un poco lo que te dice la Isa, que es, por ejemplo, tú envías este formulario y le dices a los chicos, las respuestas correctas se van y los puntajes se van a liberar en 2 días más. Entonces el estudiante entra en 2 días más después de haber hecho la actividad y revisa con las respuestas liberadas y su puntaje. ¿Cómo hacerlo para que le llegue a todo el curso? Esa es la pregunta, yo creo. Me da la sensación de buena a primera, así como respuesta corta, que el formulario no te permite, cuando le colocamos enviar las respuestas posteriormente, el que se le pueda mandar la retroalimentación. Ahora, yo le podría mandar un cuestionario contestado. Claro, podría ser. Según lo que yo tengo anotado en los que vimos con Sebastián, el alumno solo ve esa puntuación. Ahora, no sé si habrá otra cosa. Limita a una respuesta. Sí, eso es lo que yo tengo de lo que nos dijo Sebastián. No sé si habrá otra alternativa, pero... Es No, que si te da la opción, Yerko, de enviarlo después, es porque debe existir. ¿Perdón? Si te da la opción de enviarlo después la respuesta, Sí, es que debe existir la Sí. forma de hacerlo. ya la encontré ya. Ya, Entonces, fantástico. vamos viendo. Acá. Como profesor, entonces, ya vamos viendo la respuesta, qué sé yo, y queremos evaluar al estudiante, volvemos entonces y le decimos que el estudiante de los 4 puntos obtuvo solamente 2, ¿ya? Y ahí quedó guardado, 2 de 4. Lo que tiene que hacer el estudiante, que ahí ustedes tienen que darle la indicación, es en 2 días más verás tu puntuación o el puntaje total que obtuviste y pincha para revisar tu autoevaluación. Me voy a la visión del estudiante. Aquí estoy como alumno, ¿correcto? Y ahí dice ver la tarea y si el estudiante pincha en su evaluación, ya ha respondido ver puntuación. Y aquí es donde se carga las respuestas correctas. La primera la tuve mala. Yo respondí C y la respuesta correcta era la D. Comentario, el Principito hablaba con el zorro. La segunda pregunta también la contesté mala. Yo respondí 15 y la respuesta era 30. Y aquí está porque era 30. La fórmula del agua bendita es, yo no la respondí, la respuesta es H2O. Entonces aquí el estudiante ve sus respuestas. Y lo que hace el profesor entonces, por ejemplo, para las preguntas de desarrollo, es colocar la puntuación completa. ¿Me logro explicar? Ahí Sí. se carga Sí, gracias. el tiempo. Y con esa más, Yo partiría por ahora, pensando que estamos iniciando, con formularios de autoevaluación solo con alternativas. Correcto. Así Y que vea el tiro el yo. resultado. Exacto. Voy a ir viendo el tiro. Claro. Una pregunta. ¿Sí? Justo yo iba a preguntar qué pasa, cómo lo hago, quizá se explica después, para hacer respuesta abierta. Es decir, yo necesito que el estudiante redacte un párrafo. Y la otra pregunta que te iba a decir era, mientras yo hago esto, ¿el alumno no está viendo nada? O sea, yo cuando termine, pues yo puedo irlo redactando aquí, qué sé yo, tengo que... Después, para que el alumno lo vea, ¿tengo que poner enviar o esto va directamente abierto al alumno? Eso. El estudiante lo va a ver cuando ustedes publiquen la tarea. Antes no va a haber nada. Una vez publicado, tener ahí el ojo de revisar previamente el instrumento para que no... Si hay que hacer una corrección de...
de ortográfica o de orden o lo que necesiten hacer, ahí es necesario que puedan... Uy, de nuevo se me amplió este zoom y no sé cómo... Pero, a ver, creo que te entendí. O sea, arriba a la derecha hay algo que indica publicar. Antes de que yo haga eso, puedo hacer todos los cambios que se me ocurran sin que los estudiantes lo vean. Correcto. Solo cuando lo publico lo ven. Cuando está publicado, claro, el estudiante ya lo ve. Aún así podría tener una edición posterior, pero puede verse afectada si es que un estudiante responde al tiro de la evaluación. Por ejemplo, en el caso del estudiante que estábamos haciendo el demo. El estudiante ve su puntuación, estamos en la visión del estudiante, ve cuáles son sus respuestas incorrectas y posteriormente yo agregué esta pregunta, la que hicimos juntos. La fórmula del agua bendita es que era una respuesta corta. Y al estudiante le dice, tú no respondiste nada. Y ahí está la respuesta correcta. Perfecto. La otra pregunta es, ¿cómo en estos formularios, si yo quiero hacerle una pregunta abierta, o sea, imagínate, dígame en 3 líneas cuál era la visión de fulano de tal. Digo 3 líneas para decir quiero que sea larga, que no sea A, B, C o D. Yo no le doy la respuesta correcta, sino que él tiene que redactarla. ¿Cómo se pondría ahí en un formulario? ¿Cómo se puede poner simple? O sea, no quiero alternativa A, B, C, quiero algo abierto. Ya, en ese caso, vamos a hacer el ejercicio creando una nueva pregunta. Ahí, añadir pregunta. Yo añado la pregunta. Me la tiro, ¿dónde la tiro? A ver. Acá, estaba posicionado acá. Entonces aquí yo elijo la opción párrafo. Desarrolla 3 ideas. Texto de respuesta larga, ¿ya? Y aquí yo podría darle claves de respuesta, añadir un comentario sobre las respuestas. Pero este sería solo un comentario que el estudiante vería. El estudiante no tendría como, por ejemplo, aquí yo le voy a decir que vale 3 puntos. Entonces, aquí en el comentario es, si respondes correctamente, tendrás 3 puntos. Si te aproximas en las ideas, pero no están totalmente desarrolladas, 2 puntos. Si solo escribes una idea, tendrás 1 punto. Al momento de que el estudiante revise su puntuación, solo va a leer esto y va a poder ver su respuesta, pero no va a ver la corrección que ustedes hagan a este texto largo que queremos que responda el estudiante. Ya, y yo cuando le responda, porque en algún minuto le voy a tener que, supongamos, explicar por qué no está bien hecho, digamos, parte de la retroalimentación. Eso lo tengo que hacer aparte, en una, qué sé yo, por un correo, porque si yo le quiero decir, mira, solo aproximaste porque en esto, supongamos que yo quisiera hacer eso, porque en esta pregunta al responder tal cosa te faltó esta otra. Supongamos, da lo mismo lo que sea. Okay. Acá como consejo... Como la rúbrica, una cosa así. Correcto. Como consejo, por ejemplo, aquí esto es una bien escueta rúbrica diciendo que si el estudiante respondió las 3 ideas, pues si bien 3 ideas, tiene 3 puntos. Si solo desarrolla 2 o se aproxima, 2 puntos. Y si solo escribe una, generosamente le estoy dando 1 punto. ¿Ya? Esa es como una rúbrica base bien escueta que estoy dando en el ejemplo en este momento. Si yo voy a hacer un instrumento de evaluación, mi consejo en esta primera etapa es centrarse en utilizar alternativas, desplegable o respuesta corta como lo ensayamos. Puedo agregar 1 o 2 preguntas que sean de desarrollo y cuando el estudiante yo lo vaya a evaluar, déjenme ir acá. Cuando yo vaya a evaluar al estudiante, aquí, ya, tarea entregada, yo al estudiante tendría que, si yo pincho en el alumno demo, que es el estudiante que ya entregó, en la parte de acá abajo le puedo colocar en la pregunta
5, bla, 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 y desarrollo la idea por qué tuvo solo 2 puntos. Y le coloco enviar. ¿Ya? Entonces aquí el estudiante en sus comentarios va a ver cuál fue el error o qué fue lo que le faltó frente a la pregunta. Eso es lo que se me ocurre inicialmente. Ahora, si quiero hacer un trabajo en que el estudiante solamente desarrolle ideas, mi sugerencia es no utilizar un cuestionario, sino que como trabajo, crear una tarea y en esa tarea indicarle que tiene que llenar el cuestionario que aparece en un documento que yo estoy adjuntando de Word o de documentos, ¿ya? En el caso que yo necesite que el estudiante desarrolle ideas, porque esa es mi intención de que el estudiante reflexione y que se vuele escribiendo, pensando y que sea una cosa analítica. Entonces ahí el estudiante, como se crea una copia por cada estudiante, el alumno ahí tendría que colocar su respuesta y yo puedo evaluar sobre la misma y mandarle el documento de vuelta, que eso es, ahí la invitación es a revisar la clase que tuvimos el día de ayer, que también está alojada acá, trabajar con documentos de Google. ¿Alguna otra duda que aparezca de momento? Gracias. Ya. Por eso es importante No, gracias. estar preparado y tener un servicio de consulta por proceso, lo que había. Ya, perfecto. Entonces, la invitación es ahí a ensayar, insisto, si ustedes quieren, antes de publicar, tienen la opción aquí en el engrane, perdón, en los 3 puntos, que es la configuración un poco más avanzada, de obtener el enlace previamente rellenado. Así es como el estudiante vería su instrumento de evaluación, o pueden también colocar la opción añadir colaboradores. Entonces, si ustedes quieren añadir colaboradores, tienen la opción de, en este caso no puedo autoinvitarme, pero ustedes podrían colocar acá, podrían buscar a Yercolguín con mi correo institucional y me lo envían y yo puedo contribuir o decirle, mira, te sugiero esto, esto, otro, o intervenir directamente en el documento. Totalmente dispuesto para poder ayudarlos en esta etapa inicial de poder construir instrumentos de evaluación, ¿ya? Dejo abierta también esa opción para poder ayudar en la construcción de estos formularios, porque en un principio, cuando uno recién está aprendiendo, a veces uno se complica, oh, me gustaría hacer este tipo de pregunta, o quiero hacer tal o cual cosa, ahí yo puedo ayudarlos sin ningún problema. Para quien lo necesite, me puede hacer esa invitación. Bien, estamos... Gracias. Ya no hay ningún... Una sola pregunta. Sí. Yo puedo, cuando cortemos esto, yo puedo meterme a Juntos Podemos, o sea, perdón, al que tenemos Juntos Podemos, que es capacitación docente, a la carpeta que aparece en mío. Yo puedo trabajar ahí para ir, digamos, justamente ejercitándome sin que lo vean, o sea, ese no lo ve ningún estudiante, y después mandártelo, pero puedo ahí meter cosas a iniciar como si yo estuviera ahí haciendo el curso. Como práctica en Juntos Aprendemos, ningún problema, ¿ya? Ningún problema. Aquí usted entra a trabajo en clase y aquí crea y ningún problema, ¿ya? Ahí puede crear todo lo que usted necesite a modo de práctica. Muchas gracias. Cosa que al momento en que usted vaya a sus cursos correspondientes, ya tenga mayor certeza de poder hacer su trabajo, ¿ya? Así que ahí no hay problema en eso. Para eso está este espacio, para que podamos precisamente juntos aprender. Muchas gracias. Paula, la María Paz Saavedra, que había preguntado acerca de la plantilla, como había puesto el encabezado. Si ustedes van a formularios, deberían ver, porque yo lo tengo compartido con todos, la plantilla de autoevaluación. Así se llama. Entonces ustedes marcan plantilla para autoevaluación, donde solamente tiene el título y una, le colocan el poder utilizarla, ¿ya? Y aquí lo importante, para que el resto les siga quedando esta plantilla, o para ustedes mismos, es crear una copia. Marco en los 3 botones, que es configuración avanzada, y hacer una copia. Por defecto dice cuál es el nombre, copia de plantilla, y ahí yo le coloco evaluación de
María Paz Saavedra. ¿Qué carpeta? Y ahí ustedes podrían elegir su propia carpeta, trabajo, donde ustedes quieran, o si no, la dejan donde mismo, aquí en la carpeta Junto Aprendemos. Compartir con los mismos usuarios, sí, perfecto, y le coloco aceptar. Entonces, así ustedes tendrían su propia copia, la cual se está cargando en este momento, y ahí dice evaluación de María Paz Saavedra. Entonces, ahora que ya cargó mi copia, yo la marco y le coloco autoaprendizaje de matemática, ¿ya? Y automáticamente, como yo dejo de escribir, va a quedar guardado como autoaprendizaje de matemática. Voy a revisarlo, que efectivamente quede guardado, y ahí quedó, autoaprendizaje de matemática, ¿ya? Ahí entonces ustedes pueden irse a la plantilla, repito ese paso, editar, opciones avanzadas, hacer una copia. Bien, ofrezco las disculpas por habernos pasado de la clase, pero creo que era un tema interesante para poder desarrollar juntos y desearles la mejor de los éxitos, y quien necesite, vuelvo a reiterar, ayuda para poder trabajar en las plantillas que ustedes vayan creando, basta con que me agreguen nomás y así yo puedo ir colaborando, contribuyendo humildemente desde mi sitial. ¿Ya? Vamos a detener la grabación, recordando de que